Retomamos a partir del capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 22. Dice así: Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y, como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a dos hebreos que se estaban peleando. ¿Por qué golpeas a tu compañero?, preguntó al agresor. Pero éste le respondió: ¿Quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto, el asunto ha trascendido. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber al rebaño de su padre. De pronto llegaron unos pastores y las echaron. Moisés, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué hoy han vuelto tan pronto? Un hombre egipcio, le explicaron ellas, nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre?, preguntó él a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer. Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre y éste le dio como esposa a su hija Sipora. Ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo: fui un emigrante en tierra extranjera. Bien, vamos a detenernos acá. Tenemos suficientes elementos como para... Moisés ya es un adulto. Otra vez, es como si, puestos en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Lucas, terminaron los relatos de la infancia y ahora ya aparece Jesús en la época de Juan Bautista, que en el Jordán aparece un Jesús adulto. Bueno, acá pasó lo mismo. Terminaron los relatos de la infancia de Moisés y ahora ya Moisés es un adulto. El Antiguo Testamento no nos habla de la educación de Moisés, aunque Flavio Josefo, ¿se acuerdan? Los nombramos permanentemente, y Filón de Alejandría se ocuparon extensamente del tema. En la Biblia no hay ningún dato. En el discurso de Esteban, ¿se acuerdan que ya lo hemos citado el jueves pasado? Ante el sacerdote en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, miren lo que dice Esteban. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Esta es la interpretación intrabíblica que tenemos de lo que habrá pasado con Moisés. Un dato que tenemos en el Nuevo Testamento que ni siquiera aparece en el Antiguo, pero que sí aparece en boca de Esteban. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, en esa época Egipto era un gran imperio. Para asegurar y mantener su dominio, era lógico que iniciara a sus jóvenes en el arte de la propia escritura, tanto la jeroglífica como la hierática, así como también con la escritura de los pueblos vecinos, la escritura cuneiforme, que era la de Asiria, la de Babilonia, la de los hititas, la de Ugarit. Entonces, es lógico en el transcurso de cómo vienen relatados los acontecimientos que Moisés haya terminado formado de esta manera. No sé si saben lo que es la escritura hierática. La palabra hierática viene del griego, que hieros es sagrado. Por eso, pero cuando se habla de una hierofanía, quiere decir una manifestación de lo sagrado. Una teofanía, manifestación de Dios. Bueno, era un tipo de escritura que permitía a los escribas del antiguo Egipto escribir de forma más rápida, porque simplificaba los jeroglíficos, especialmente cuando escribían en papiros. Bueno,
fue durante mucho tiempo este tipo de escritura la utilizada para los documentos administrativos, para textos religiosos. Por eso la mencionamos. En el versículo 11 y 12, el relato sugiere que a pesar de su condición privilegiada en la corte del faraón, si nos basamos en lo que se nos había dicho antes, Moisés no había olvidado sus orígenes y lo llevó a tomar venganza de este egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. De ahí se va a desencadenar lo que viene. Por otro lado, la actitud de su compatriota hebreo, que aparece en el versículo 14, nos muestra en el clima hasta qué punto había llegado la situación de los israelitas por culpa de la opresión, ¿no? ¿A qué límite había llegado? Otra vez, Flavio Josefo, en las Antigüedades Judías, indica que la fuga de Moisés tuvo un motivo diferente. Él dice que se debió a la envidia del faraón. Según este relato, Moisés había realizado con éxito una campaña militar en Etiopía y había vuelto a Egipto con una hija del rey como novia. Y esto había llenado de envidia al faraón y por eso que lo persigue. Tema totalmente distinto. Bueno, de esto no sabemos absolutamente nada. El único que habla de esto es Flavio Josefo y no tenemos idea de cuáles son sus fuentes, con lo cual, nada, es incomprobable esto. Pero bueno, ahí está, como dato. Como Canaán pertenecía por aquel entonces a Egipto, evidentemente Moisés tuvo que buscar un lugar más seguro para su fuga que haber ido a Canaán, ¿no? Por eso es que se habla de la región de Madián. Es una región montañosa que se extiende todo por la costa del Mar Rojo y la costa del Golfo de Acaba hasta la frontera con la actual Jordania, ¿no? Estamos entonces en Arabia Saudita, hablando en términos del mapa de hoy, ¿sí? Madián estaría ubicada en Arabia Saudita. A los madianitas ya los conocemos. ¿Se acuerdan del libro del Génesis, capítulo 25? Madián había sido uno de los hijos que Abraham tuvo con Keturá, ¿no? ¿Se acuerdan? La tercera esposa de algún modo de Moisés, si contamos que Sara era la legítima, pero después tomó por esposa a Agar, la esclava de Sara con quien tuvo a Ismael, y después más adelante tomó a Keturá. De ahí tuvo un hijo que fue Madián. De este modo, entonces, fíjense, el relato da a entender que Moisés eligió para esconderse, para refugiarse, un pueblo semita. O sea, el origen está conectado con la persona de Abraham, ni más ni menos. Notemos que también, otro detalle interesante, allí defiende la causa de los oprimidos, cuando defiende a las hijas de Reuel. Se va como desarrollando poco a poco el perfil de Moisés. Se empieza a dibujar lo que terminará siendo Moisés. Lo nombramos a Reuel. A ver, acá hay una complicación con este señor. El padre de estas mujeres, que luego va a aparecer como el suegro de Moisés, según lo que dice el versículo 18, aparece nombrado de 3 maneras distintas en la Biblia. Acá aparece, como dijimos recién, con el nombre de Reuel, pero más adelante va a aparecer con el nombre de Jetro y más adelante con el nombre de Jobab. Bueno, para solucionar este problema y armonizar las distintas atribuciones, esta de recién, la de Jetro, que va a aparecer ahora enseguidita en el capítulo 3, y la de Jobab, que va a aparecer más adelante en el libro de los Números, capítulo 10, algunos proponen que hay que entender estos 3 nombres de la siguiente forma. Reuel sería el simple nombre de un clan, el nombre de un patriarca original. Jetro, el anciano padre de las 7 hijas que más adelante después terminará aconsejando a Moisés con su sabiduría, etcétera, 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 sería su suegro. Y Jobab, el que va a aparecer, que Moisés lo va a querer emplear como guía del desierto en el libro de los Números, sería su yerno. Bueno, esta hipótesis de alguna manera ordena estos 3 nombres relacionados familiarmente, pero no es más que una hipótesis.
El versículo 21 dice sencillamente que Moisés pasó un tiempo entre los beduinos y tomó una mujer entre sus hijas. Este es el dato duro, digamos, ¿no? Aparentemente, él no se consideraba miembro de este clan. ¿En qué se nota? En el nombre que le pone al hijo, porque Gersón significa precisamente extraño aquí o extranjero. ¿Sí? Entonces, evidentemente, esto que habíamos dicho, hipotéticamente, que el autor está queriendo insinuar, que busca a semitas para refugiarse, en la elección del nombre, evidentemente, acá hay un cortocircuito en ese sentido entre ambas hipótesis. Ya habíamos dicho el jueves pasado que el autor del Éxodo utilizó varias fuentes. Bueno, estos primeros versículos muestran claramente indicios de fusión. Si hacemos un resumen hasta aquí, nos da este resultado. En el capítulo 1, quien aporta es obviamente la tradición sacerdotal con la genealogía que aparece en los 5 primeros versículos. Esto no cabe ninguna duda. Los versículos que le siguen, capítulo 1, del versículo 6 al 12, contienen seguramente un relato ya vista sobre la opresión de los israelitas por el faraón. Ese que no sabía nada de José, ¿se acuerdan? En el versículo 8 del capítulo 1. Bien. Los versículos 13 y 14 serían la versión sacerdotal de la opresión. Y a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo 1 y entrando en el capítulo 2 hasta el versículo 10, todo da a entender que es de tradición eloísta. La descripción de la opresión con la matanza de los hijos varones y que da pie, como habíamos dicho el jueves pasado, a el relato del nacimiento de Moisés. Finalmente, el autor se vuelve a servir seguramente de la tradición ya vista, aunque fusionada, como dijimos recién, para relatar la fuga de Moisés a Madián, con lo que terminamos recién. Este proceso de combinación se va a repetir durante todo el libro del Éxodo. Van a ver que vamos a volver a decir esto 20 veces. Avanzamos. Vamos a leer el famoso relato de la vocación de Moisés, o por lo menos el comienzo. Acá arranca una sección, en realidad, que va del capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 4, versículo 9. Vamos nosotros a leer por ahora los 3 primeros versículos, 23, 24 y 25. Siempre estamos todavía dentro del capítulo 2. Pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor y ese clamor llegó hasta Dios desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Nos detenemos acá. El faraón del que se anuncia su muerte en el versículo 23 sería Seti I. Esto nos estaría ubicando exactamente, si esto es así, ¿no?, en el año 1290 a.C., porque ese dato, por el lado de la historia de Egipto, lo tenemos con exactitud. Como es típico entre los pueblos del Próximo Oriente, las naciones sometidas aprovechaban la ocasión de la muerte del gobernante como oportunidad de rebelión para sublevarse. Esto es absolutamente típico. Cuando hicimos el desarrollo de la historia, ¿se acuerdan? Cuando Babilonia empezó a aparecer y empezó a hostigar a Siria, que era la dueña del Medio Oriente en aquella época, Israel ahí tuvo su momento de gloria en la época de Josías, donde se reorganizó, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque se debilitó el gobernante. Cuando después los otros se hicieron fuertes, listo, volvió todo a lo mismo. Bueno, acá estaríamos en una situación similar.
empieza a presentarse con claridad la imagen de un Dios cercano que pone su mirada misericordiosa sobre los más débiles o los más desfavorecidos y que tiene la intención de restablecer la justicia. Acá hay un eco, o mejor dicho, se va a escuchar el eco. ¿Se acuerdan del Magnificat, la oración de María, en el Evangelio de Lucas capítulo 1? Bueno, en la última parte del Magnificat hay una descripción casi idéntica de esto, por supuesto en lenguaje poético, ¿no? Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Estoy leyendo el Magnificat, del versículo 50 al 55. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías, socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. ¿Ven? ¿Sí? Poéticamente hablando, estamos en el mismo clima, en el mismo clima. Se está hablando de Dios de la misma manera, por decirlo de algún modo.